Skype. Adaptándonos a las reglas que hay que seguir para Google Meets. pues para seguir trabajando, ¿verdad? Pero cuidándonos todos, porque cuando hacemos estas transmisiones vía Zoom, Tony, no solamente es por nosotros, es también por nuestros invitados, ¿verdad? Correcto. Me parece que por ahí está ya conectándose el diputado Guadalupe Antonio Vázquez Martínez, diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el departamento de Morazán, por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Gana. Hola, ¿Hoy sí? Guadalupe Vázquez. Hola, buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Diana Verónica y Tony. Muchas gracias por invitarme a su programa tan importante para el país. Gracias a usted por su tiempo. Además, es el presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Es un gusto que nos acompañe. Siempre es un gusto platicar con usted. Sí. Mire, lo que pasa es que con Diana Verónica tenemos ya varias semanas le perdimos ya el rastro, ya fue imposible para nosotros. Y eso a pesar de que estamos metidos en las noticias. En las noticias, seguirle el rastro al tema de los decretos del presupuesto. Seguirle el rastro a la Ley de Presupuesto General de la Nación 2021. Es más, yo le decía a Tony hace como 15 días, bueno, Tony, ¿y con qué presupuesto estamos en estos momentos en el país? Pues, porque con tanto veto, que superan el veto, que fraccionaron, hicieron un montón de decretos ahí. El 803, el 800, o sea, ya nos perdimos. Si nos puede traducir, diputado Vázquez, ¿cuál es la situación con respecto al presupuesto 2021 y con qué instrumento financiero está operando el gobierno? Bueno, creo que la población debe saber que el presidente de 10 decretos que la Asamblea aprobó el 23-24 de diciembre de 2020, en el sentido de que habían dentro de esos 10 decretos iban el presupuesto general de la Nación, el financiamiento de y otros decretos que los diputados de Arena FMLN y Rodolfo Parker pues cambiaron a última hora sin tener el aval del Ministerio de Hacienda, en este caso, pues, que es el responsable de acuerdo al artículo 226 de la Constitución de la República, que establece que el Ministerio de Hacienda, en este caso el ramo de Hacienda, es el responsable de equilibrar el presupuesto general de la Nación, y sobre esa base es que los diputados modifican o hacen cambios con el aval del Ministerio de Hacienda, que sabe cuál va a ser el equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos. Y eso no se dio. Esa discusión no lo hubo en el seno. Bueno, el decreto en sí de presupuesto tuvo varios meses y tuvo sus discusiones, pero ya para hacer el dictamen y directamente el decreto no hubo discusión, no hubo debate. Se hicieron ellos con la cantidad de votos, tanto de Arena y del FMLN, que suman más de casi los 60 votos. Ellos pues tenían para hacer cualquier cosa sin pedirle autorización o opinión, en otra palabra, opinión al señor ministro de Hacienda de dónde y cómo iba a trasladar los fondos o cuáles eran los contratos de préstamos que se tenían firmado entre el bancos y el gobierno. Entonces ellos cambiaron a última hora. Sin embargo, el presidente sancionó el presupuesto general 2021 y este presupuesto pues tiene varios errores. Sin embargo, el gobierno no puede estar. Había un compromiso del gobierno del presidente Bukele de aumentarle salarios a los policías, a los médicos, a los maestros y a los militares, en otra palabra, la Fuerza Armada, y varios proyectos. Entonces no podía vetarlo, tenía que sancionarlo, y por supuesto dentro del año fiscal puede hacer modificaciones al presupuesto. Ok, vayamos por partes, Guadalupe. Eso solo para explicar el presupuesto general de la Nación, a la cual ustedes se refieren. Cabal. Después vienen otros decretos donde se financiaba y movieron dictámenes, en este caso
préstamos que estaban destinados para un rubro, pero lo movieron para otro rubro. Es decir, si venía directamente para salud, lo movieron y lo metieron para presupuestarlo como ingreso. Ajá. El internet nos está fallando, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahí hemos perdido el audio. O el que active el audio. No, se quedó friseado ahí. Ahorita creo que es el internet del diputado allá en la asamblea, porque creo que ya está en su oficina. Ajá. Ahora, hagamos un resumen, Tony. O sea, lo que dice el diputado es que la ley de... ¿Lupito? Sí, perdón. Es que se nos fue por un momento el internet. Decía entonces de que el presidente había sancionado la ley de presupuesto general de la nación para que comenzara a operar en el 2021, ¿verdad? Pero que se habían utilizado préstamos o financiamientos de préstamos para unos rubros para los cuales no estaban destinados. Por ahí nos quedamos. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, los diputados movieron un decreto, no sé si es el 803, no me recuerdo, ya lo voy a verificar, que exclusivamente venía para el Ministerio de Salud, por decir así, 50 millones de dólares. Y lo movieron para actividades municipales. Luego, un préstamo de 250 millones del BESI eran exclusivamente para la recuperación de la pandemia y los exclusivamente para la pandemia, pero no decía en el contrato que iba directamente para los alcaldes y directamente para aumentar la pensión mínima de los cotizantes, es decir, de los jubilados. Entonces, lo movieron sin que el Ministerio de Hacienda mandara la nota en qué iba a mover o cómo estaba destinado y luego cambiarlo. Entonces no lo hicieron. Entonces eso es lo que el presidente vetó, ese decreto de 250 millones, ya que 125 los diputados destinaron para obras municipales y 125 para aumentar el salario mínimo, es decir, perdón, la cotización de los jubilados. Entonces 125 millones. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho ya respondiendo al aumento, lo ha agarrado de ingresos corrientes. Está utilizando estos meses todo lo que es el presupuesto de ingresos corrientes, no así todavía los préstamos, porque aún todavía uno de ellos viene a ratificación, ni siquiera se ha ratificado. Entonces son cuestiones de ordenamiento de un proceso que tiene de formación de ley. Entonces hay 3 decretos vetados, uno ese de 250 millones, el otro de 50 millones que iba exclusivamente para salud, y el otro que era una de las que los diputados propusieron que del 30% que se le da a las alcaldías, las municipalidades podían utilizar hasta el 50% de esos que era exclusivamente para pandemia, para obras de infraestructura. Entonces, ese dinero aún todavía pues ya se ha gastado. Entiendo yo que los alcaldes que recibieron de junio a diciembre alrededor de 300 millones de dólares, pues ya no tenía sentido hacer un decreto si ya habían utilizado los fondos. Pero si no les han dado el FODE, ¿de dónde lo sacaron entonces los alcaldes? ¿Perdón? Si no les han dado el FODE desde junio. Ellos podían utilizarlo exclusivamente para el combate al COVID-19. No, pues sí, para poder ayudarle a las comunidades aquellas después de las tormentas. O sea, eso era exclusivamente para cuestiones sociales, es decir, para obras sociales, no así para infraestructura como construcción de calle, construcción de puentes, por decir así. Pero si no les han dado el FODES, discutir todavía porque en el FODES no lo han tenido los alcaldes. Ajá. Y entonces, ¿estos fondos de dónde salieron? ¿De otro préstamo? No, esos fondos, es que ese era un decreto que les daba, es el tercer decreto que vetó, que les daba a las municipalidades utilizar de los 30% destinados después del COVID, que lo utilizaran para infraestructura, cuando en el decreto 608 establecía que era exclusivamente para medidas sanitarias dentro de las municipalidades. Por ejemplo, comprar mascarillas, comprar alcohol gel
medidas sanitarias pues dentro de los municipios, y por supuesto que dentro de eso estaba algunas situaciones que habían quedado después de las tormentas, entonces lo podían utilizar como medidas de prevención y también para comprar paquetes alimentarios. Exclusivamente ese era el 30% destinado del que se le daba a la alcaldía. Entonces, en ese decreto lo que hicieron ellos decir que utilizaran para infraestructura. A lo mejor quizás los alcaldes tienen algún recurso disponible que no lo han utilizado para combatir la pandemia, pero sí lo tenían destinado para hacer obras de infraestructura. Entonces, eso fue lo que el presidente vetó. Eso no era una cuestión de recursos directamente, sino que era una modificación a la ley FODES. A ver, Guadalupe, en lo que llevamos trabajando en este rollo del periodismo, corríjame si me equivoco, pero es la primera vez en la que yo veo que para aprobar un presupuesto lo que hicieron los diputados es compartimentar, vaya, en distintos decretos todo el instrumento financiero que implique el presupuesto, porque siempre se aprueba el financiamiento por un lado, la ley de presupuesto por el otro, es decir, como que los partidos de oposición sabían... Los decretos, sí, pero hoy hicieron más decretos, como que hicieron varios compartimientos para que el presidente, decía, bueno, este sí lo puedo vetar, este no lo veto, este me sirve, este lo voy a vetar, y de esa forma no parar la puesta en vigencia del instrumento que permite correr el Estado durante el 2021. ¿Es así? Es correcto, yo creo que los diputados lo que hicieron fue una maniobra política para creyendo de que el presidente iba a vetar todos los decretos y decir, bueno, mire, nos quedamos sin presupuesto. Pero el presidente utilizó la lógica. ¿Cómo es posible que yo estoy proponiendo, decía el presidente, que se le aumente a la policía, que se le aumente salarios a los de salud, a los maestros, o algunas obras de infraestructura que va dentro de eso, y lo voy a vetar? Entonces el presidente lo sancionó exclusivamente para cumplirle la palabra y las promesas que le ha hecho a la población. Sin embargo, los diputados lo hicieron con la intención de que el presidente vetara todo y decir, mire, nosotros salimos de la responsabilidad, ahí es el Ejecutivo. Entonces, eso es lo que los diputados esperaban. Sin embargo, creo que nos hemos encontrado en un enredo que va a ir saliendo en este año fiscal, porque hay alrededor como de 300 millones de dólares de ingresos, de egresos que no se saben de la forma desordenada en que lo aprobó la Asamblea Legislativa. Entonces, volviendo a lo que usted me dice, Tony, era que antes se hacían dos decretos para el presupuesto, uno decreto de ingresos, egresos, presupuesto, y el financiamiento de esto sí llevaba una deuda adquirida para los ingresos. Ajá. Ahí me quedé yo. Hola. Así estaba. Así estaba estructurado. Era lo usual. Así era. Venía el ministro de Hacienda, le decía, mire, bájele esta partida presupuestaria, quitémosle tantos millones a CAPRE o Hacienda y pasémoslo a estas instituciones que necesitan más recursos. Eso era lo que venía el ministro y avalaba a través de una nota y decía, vaya, tomen diputados, como ustedes me están pidiendo, aquí está el aval, hagámoslo. Aquí está el financiamiento, pedimos 1.500 millones, no le podemos aprobar los 1.500, le dicen los diputados, reduzca usted y lo vamos a aprobar a 1.100 millones, por decir así. Eso lo que hacía el ministro es decir, vaya, aquí está la nota, voy a reorientar recursos de que ya no voy a tener que endeudar de esta forma, pero vamos a ver a través de alguna ley para mover el presupuesto de ingresos y bajémosle a la deuda. Eso era lo que hacían, y hacían una nota y venían, y vaya, eso era lo que se establecía ya para aprobar el financiamiento. Y quiero expresar otro punto donde estos decretos eran inconstitucionales, porque la ley dice que para aprobar el financiamiento del presupuesto tiene que estar primero autorizado por el gobierno, publicado en el diario oficial y posteriormente enviarla para aprobar el presupuesto. Y aquí aprobaron todos juntos, todo. Entonces, en los años recientes, ¿qué es lo que ha hecho la Asamblea? A medianoche o a media plenaria se suspende, se abre nuevamente después de haber aprobado el financiamiento y se manda a CAPRE. CAPRE lo firma, lo sanciona y lo publica, regresa de nuevo a la Asamblea y nuevamente ya se mete en discusión el presupuesto, pero ya se ha aprobado anteriormente el financiamiento a través de deuda, que eso es lo que dice una sentencia de la Sala Constitucional de 2014.
a 2014, 2015, por ahí está, no me recuerdo bien la sentencia, pero eso establecía de que para aprobar un presupuesto de ingresos con deuda hay que aprobarlo y sancionarlo y publicarlo en el diario oficial. Y después la discusión de la reorientación para adaptarlo a las necesidades. Es correcto, así era. Ajá. Exactamente, eso es lo que se han hecho porque así establece la ley. Okay. Entonces, esta vez no se hizo así, ¿verdad? Se hizo todas las cosas a la carrera, sin conocimiento del ministro de Hacienda o del Ejecutivo, de que iban a mover partida presupuestaria, reducir la inversión y enviarla a otra partida, como en este caso, aumento al salario, aumento a las cotizaciones. A la pensión. Dijo a la pensión, correcto. A la pensión, ajá. Dijo que de todo la pensión mínima. Dijo, estamos en un enredo, dijo hace un ratito, donde van a hacer falta ¿cuántos millones para financiar proyectos como se movió todo? Alrededor de 250, 300 millones. La cifra tenemos que verlo porque a ver dónde movieron ellos, dónde le redujeron, ¿verdad? Ok, entonces lo que pasó en la Asamblea hasta diciembre es que se aprobaron ¿cuántos decretos? Para la ley en total 10 decretos 10. Relacionados eran 8, ¿verdad? Con presupuesto y ingresos y préstamos. Ok, ahora. Los otros 2 eran decretos así que tenían como este caso de el último que vetó el presidente, que era el de le daba una reforma al FODES para que los alcaldes pudieran utilizar de las asignaciones que es del 30% de la pandemia, utilizarlo para obra de infraestructura. Ahora, la ley obliga a que el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Asamblea Legislativa, establezcan los ingresos y los egresos, ¿no? Lo que pasó aquí entonces es que buena parte de los 10 decretos que se aprobaron en diciembre, varios de ellos no fueron con la discusión del ministro de Hacienda, sino que fueron únicamente con decisiones tomadas por los diputados de la Asamblea Legislativa. Así es correcto, así es lo mismo que la Sala de lo Constitucional en otro decreto del 26 de noviembre lo declaró inconstitucional por razones de que no tuvo discusiones, no vino el ministro de Hacienda a decir de los 354.2 millones que iban destinados para mover para veteranos, para las alcaldías y para Fomilenio, lo hicieron sin la presencia del ministro, sin el conocimiento directamente del ministro de Hacienda. Entonces, eso le dice la Sala de lo Constitucional que de forma y que realmente eso no se dio. Tenía que haber discusiones para haber aprobado un decreto de eso. Además, ese dinero era de lo que el gobierno anteriormente lo había enviado para que pudiera ser utilizado para el fideicomiso de la micro, pequeña y mediana empresa. No se dio, el gobierno lo retiró, retiró la nota y ya utilizó. Como ya estaba aprobado el fideicomiso, ya podía utilizar, porque esos eran a través de colocación de letes. A ver, Guadalupe, lo que pasa es que los diputados, dependiendo de las comisiones, invitan al ministro y a unas reuniones sí va y a otras no aparece. Es que las discusiones de los decretos, de todo lo que se ha hecho en la Comisión de Hacienda, el ministro ha venido a explicar. No, las comisiones especiales no es para hacer decretos que favorezcan al ingreso del Estado, del gobierno. La comisión especial es para acciones políticas y a eso es lo que el ministro no se ha prestado. Pero el ministro de Hacienda siempre ha venido a la Comisión de Hacienda, a la comisión que son comisiones permanentes que están sobre todo discutiendo temas o proyectos de ley que tienen que ver con el Ejecutivo en materia de finanzas. A esas reuniones de la comisión. Entonces el ministro ha venido a todas las. Okay. Perdón. El ministro de Hacienda dice, Guadalupe, sí ha llegado a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto a discutir, ¿verdad?, la Ley de Presupuesto General de la Nación 2021. Ahora bien. Todas las veces que nosotros le hemos solicitado ha venido, y si no ha venido ha mandado nota por temas así de opiniones. Ajá, dando sus argumentos, ok. ¿Por qué entonces los diputados han hecho reorientación de fondos y han aprobado decretos sin la discusión con el ministro de Hacienda? Porque el objetivo de los diputados no era aprobar en verdad un presupuesto para la población. En verdad era ponerle una trampa al Ejecutivo, que ellos se querían lavar la mano diciendo, nosotros aprobamos, él fue que lo vetó y aquí no hay
No hay fondos para. Eso era un objetivo del FMLN y Arena, poner en entredicho al gobierno en materias hacendarias, en materia presupuestaria. Eso era el objetivo, no era favorecerlo con un presupuesto. No era ese el objetivo, porque nosotros tuvimos casi 2 días esperando reuniones dentro de la comisión para abordar el tema del presupuesto, y el ministro lo teníamos listo, que en el momento en que discutíamos ese tema de presupuesto, él venía, pero al final dijeron los diputados, en este caso Arena y FMLN, no vamos a llamar al ministro porque nosotros tenemos potestad de hacer estas regulaciones dentro del presupuesto. Entonces, y se reunieron, pasaron como 2 días, Arena, FMLN, Unido y Rodolfo Parque, reunidos para tratar de ordenarse y buscar cómo aprobar un presupuesto sin la discusión de diputados, como en el caso de mi persona como presidente de la Comisión de Hacienda, y del diputado Francisco Merino, que es el relator del PCN, o de otros diputados como por ejemplo el CD, que estamos dentro de la Comisión de Hacienda, donde podemos argumentar los pros y contras de un presupuesto. No lo hicieron, solo se discutieron bilateralmente entre ellos, y así aprobaron el presupuesto. Dígale. Por eso es que hay un montón de errores, porque a medianoche estar haciendo presupuesto, incluso ahorita de varias ONG, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación han enviado fondos que se le ha dado al padre Arrupe cuando es Ministerio de Educación. Ellos se equivocaron tanto que hoy están ratificando. Hoy en la plenaria vamos a ratificar cambios que han pedido estas ONG para poder tener acceso a los recursos. Si no, no lo van a tener porque han cambiado. Entonces, como ellos se equivocaron tanto, hoy las ONG están diciendo, mire, arrégleme esto, el nombre de esta ONG no es así, este nombre, esta ONG, los recursos eran en educación, se lo pasaron a gobernación. Entonces, son casos que se han visto y muchos temas que van a salir de aquí para allá en modificaciones a las cifras presupuestarias, porque ellos no obraron en bien, sino que lo que hicieron es toda la carrera con salir con el tiempo y posteriormente dejar al Ejecutivo, es decir, en manos de usted está. Si ustedes si ustedes lo vetan, nosotros lo superamos. Tenían los votos, pero el presidente fue muy inteligente en este tema y fue muy claro, es decir, yo voy a vetar lo que no le sirve al presupuesto y voy a sancionar lo que sí le permite tener financiamiento y sí le permite tener el presupuesto general. Ok, entonces finalmente el Ejecutivo está corriendo el presupuesto con aquellos decretos que sancionó el presidente, como usted lo apunta, Guadalupe, pero también entendería yo que sacando de otras partidas para ciertos rubros. El caso, por ejemplo, del aumento de la pensión mínima. Es posible que puede ser de ingresos corrientes que pueda aumentarle, eso no tiene ningún inconveniente. El ministro de Hacienda en la ley AFI le permite a él, dentro del mismo ministerio, mover partida presupuestaria. Lo que no puede ser de un ministerio a otro, ahí sí tiene que tener la autorización de la Asamblea Legislativa. Ok, y estos no acuerdos entonces o decisiones unilaterales de ciertos partidos políticos que han juntado los votos necesarios para poder aprobar estos decretos, entonces usted lo que dice es, ¿lo hicieron así para entrampar el trabajo desde el órgano ejecutivo? Así es que ese era el objetivo de ellos. Estamos en una campaña electoral, pre-campaña electoral en ese momento, y prácticamente que el objetivo de la oposición, eso era, porque incluso hay diputados, que no voy a mencionar el nombre, de oposición, que me dijeron, no, nosotros vamos a aprobar el presupuesto, le gusta o no le gusta al Ejecutivo, con lo que nosotros queramos y con los votos que tengamos. Eso es una decisión de ellos. Por lo tanto, nosotros en su momento lo denunciamos, que no había habido discusión, que los decretos eran inconstitucionales, pero al final, le digo, el Ejecutivo tiene que responderle a la población, y ese es el objetivo de un presupuesto general de la nación, cubrir las necesidades más importantes y priorizar sobre lo que el gobierno quiere para la población. Bueno, ¿cuál es la pensada del gobierno? Porque muy probablemente obtenga muchos diputados en la próxima elección del 28 de febrero, según las encuestas, y entonces ahí hacer modificaciones. A partir del 1 de mayo. Eso es lo que, digamos, podría suceder o son las expectativas que tienen, Guadalupe. Mire, yo creo que el Ejecutivo, al tener los votos negativos aquí para poder cambiar muchos rubros que favorezcan a la población, porque eso no se lo va a permitir el FMLN y Arena,
el gobierno tiene que esperar una nueva asamblea, pero sin embargo ha iniciado con el presupuesto ya aprobado y como en años anteriores los presupuestos sufren modificaciones. Bueno, en el pasado ya en febrero ya estaban pidiendo modificaciones porque las partidas presupuestarias no cuadraban. Entonces agarraba el gobierno ingresos de un lado y la asamblea se lo aprobaba. No había ningún inconveniente porque todo estaba enlazado ejecutivo-legislativo. Ahora, con esa diferencia, el ejecutivo no lo puede hacer. Les quiero expresar, hay como 6 expedientes aquí de donaciones de recursos que no se aprobaron, que eran traslado de fondos, de que el gobierno a través de los préstamos le sobraban colitas presupuestarias, colitas de fondos, perdón, en el sentido de que te terminaba y quedaba un saldo. Esos saldos lo movía para el Ministerio de Salud o lo movía para el Ministerio de Vivienda del Gran Ducado de Luxemburgo. Hay varios, como cerca de $5 millones que el gobierno los pidió para cubrir necesidades, que son fondos que estaban establecidos con préstamos y otros con donaciones y no se lo han aprobado. Aquí están los expedientes. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quería la oposición es que el gobierno no resolviera el problema de vivienda. Hay varios expedientes que el gobierno ha enviado donde solicitaba fondos para el Ministerio de Vivienda que eran donados del Gran Ducado de Luxemburgo y no se lo aprobaron. ¿Por qué? Porque era como darle recursos más al gobierno y seguir haciendo mejores obras y cumpliéndole a la población. Y eso les parece que los diputados del FMLN y Arena no lo hacen. Guadalupe, y no lo quieren hacer por razones de estrategia política. Guadalupe, que les está fallando, sí, pero es una estrategia. ¿Qué dice usted? Vaya, pero la neta, ¿qué dice usted? Hablemos la neta. Hablemos la neta, así como allá en Chilanga. Es correcto. ¿Qué dice usted a los señalamientos que no solamente vienen de los partidos de oposición, usted dice Arena, FMLN, Parker, sino que también de instituciones, ONGs de la sociedad civil que reclaman que el ministro de Hacienda y otros funcionarios no están dando debida cuenta transparentemente de cómo están administrando los dineros que se les han aprobado y que cuando llegan pues no aclaran bien, como sucedió con el ministro de Agricultura, una de las comisiones, pero que realmente que no están transparentando bien, o sea, con buenos informes y que queden satisfechos todos la utilización de los dineros del Estado. ¿Qué dice al respecto? Miren, yo creo que el gobierno está obligado a dar informe, el gobierno está obligado a transparentar y lo hace. Ahí está la Corte de Cuentas de la República que hace auditoría. El problema es que estas auditorías se pueden manipular políticamente, no por la Corte, por los partidos que cuando recogen información de datos preliminares todavía están en documentar y sacan. Ese es un caso. Hay algunas ONG o algunas instituciones que son manejados por gente que han estado ligados al partido Arena o al partido FMLN. Entonces no tienen solvencia moral para decirle, denme transparencia, si en el pasado no le exigieron transparencia a Arena ni le exigieron transparencia al FMLN. Yo no estoy diciendo que hay que ver que no han cometido algún ilícito, porque no es esa mi función como diputado, pero todo lo que el gobierno ha hecho en función de ayudarle a la población está a la vista. Y al final, cuando se hace auditoría a cada ministerio, es la Corte de Cuentas la que establece si hay delito y proceder a la fiscalía, pero no son los diputados, que al menos yo lo que considero, algunos diputados menos tienen solvencia moral para decir, bueno, vamos a hacer esto, cuando en el pasado están ligados a casos de corrupción o a casos de sobresueldos, a casos de tráfico de influencia. Entonces no se puede hacer eso. Dejemos que las instituciones funcionen, dejemos que la Corte haga su trabajo, su papel de fiscalizador de la hacienda pública y que el gobierno dé cuenta a ellos. No le va a dar cuenta a una. ¿Y saben por qué razones aquí? Cuando vino el ministro de Hacienda, trataron de hacerle preguntas y preguntas incoherentes. Claro, el ministro daba la respuesta que tenía documentada, pero ellos querían otra respuesta. Entonces, cuando vemos eso, las comisiones especiales que se han hecho aquí, porque hay como 5 comisiones especiales, no es para esclarecer, es para tratar de hacer show político, es decir, los diputados hoy somos transparentes, le exigimos al gobierno.
pero eso les ha fallado. Entonces nosotros creemos que de acuerdo a quien te da una información, de quienes manejan una ONG, muchas de estas ONG, muchas de estas instituciones, pues los representantes tuvieron vinculaciones con los gobiernos pasados y eso pues deja mucho que la población no les crea. Bueno, esa es una percepción que tengo, pero al final dejemos que tanto la Corte de Cuentas y la Fiscalía deduzcan responsabilidad y pues se condene a los funcionarios que están cometiendo ilícitos de corrupción. A ver, diputado, lo que pasa es que, reiterando la pregunta de Tony, cuando comenzó el uso de fondos... Que no quedó satisfecho con lo que le di la respuesta. No, nos falta todavía. A ver, diputado, reiterando la pregunta de Tony, el punto es que ¿por qué dentro de la comisión que, por ejemplo, lleva a cabo conocer la utilización de los fondos públicos en el manejo de la pandemia, no estaríamos hablando de tantas otras subcomisiones si desde el inicio los diferentes funcionarios presentaran cuentas detalladas, claras de la utilización de los fondos? Entonces se conocieron documentos en donde solo estaba el rubro y el monto, pero no hablaba de detalles. Entonces, a raíz de todas estas situaciones, se forman estas otras comisiones para investigar el uso de fondos públicos y también de alguna manera pues se lleva de encuentro a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Perdón, termina. No, adelante. No, es que mire, es que el objetivo de estas comisiones especiales manejadas por el FMLN y Arena no es que el gobierno rinda cuenta. El objetivo de ello es crear dentro de estas comisiones y linchar políticamente a los funcionarios públicos. No es el objetivo decirle a la población, dígame que ya tenemos 4 meses de tener comisiones especiales y cuál ha sido el resultado. No ha habido resultado porque el objetivo de ellos... Pero es que los funcionarios tampoco han llegado, diputado, los funcionarios tampoco han llegado. O sea, han llegado como a la tercera vez. El único ministro que no ha llegado es el de Hacienda, y ha llegado el ministro de Salud, ha llegado el ministro de Obras Públicas, ha llegado el ministro de Turismo. O sea, si me dicen eso, yo creo que el único que no ha llegado, ¿por qué? Porque incluso hay algunos diputados de oposición que dicen, no, que no venga el ministro de Hacienda, aunque lo llamemos, pero que no venga en las comisiones especiales porque nos venimos a chocar y nos vamos a tener que, como decimos en buen salvadoreño, a darnos riata políticamente dentro de una comisión. Entonces, como le digo, el objetivo de estas comisiones realmente, sí, así debe ser por ley, crear, conocer los temas y deducir responsabilidades o buscar un... Pero que se transparenten o que no se busquen a ver, el objetivo no es buscar culpables, diputado, debería ser transparentar el uso de los fondos públicos. Es que ese es el objetivo de las comisiones, pero no es ese el que le están utilizando ellos, sino el de buscar reducir responsabilidades. Mire, aquí como no nos pareció la información, les puedo asegurar, todos los ministros, la mayoría que yo conozco, los informes son informes técnicos. Lo que ellos no quieren un informe técnico, ellos quieren un informe político que les satisfagan tanto a los diputados de Arena y a los del FMLN. Ese es el objetivo. Como no les va a satisfacer su información, ellos van a buscar otra forma, es decir, no nos satisface la información, por lo tanto esperamos que haya una interpelación o que haya un desafuero. Ese es el objetivo, no hay otro objetivo. O sea, por más que quieran justificar los diputados de Arena y FMLN, usted vea los debates, son debates meramente políticos, con el objetivo de que un ministro les quiera decir lo que ellos quieran y decir, mire, hagan esto, miren lo que tenemos que hacerlo. Entonces, ese es el objetivo. Yo no estoy en contra de las comisiones especiales. Yo lo que estoy en contra es la metodología y el objetivo por la cual ellos utilizan las comisiones especiales. Para temas políticos. Todo indica... Para temas meramente políticos. Todos los temas aquí son políticos. Es una asamblea donde los diputados, la mayoría de los técnicos poco conocen. Lo que más conocen son políticas y decir términos para tratar de que un funcionario quede mal y decirle, mire, hoy sí le vamos a dar orden de captura o de apremio. Sí, todo indica, Guadalupe, que los diputados de la oposición van a ponerse de acuerdo para interpelar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
he escuchado declaraciones del ministro que dijo, bueno, pues, ese es el objetivo. Yo voy a llegar, dijo. Uh-huh. O sea, Sí, ya lo dijo. Como quien dice, ¿quién dijo miedo? Ajá. Pero no, es uno de los ministros que yo admiro, que aunque él sienta que le van a caer pedrada, él responde de 7, 8 pedradas que le caen aquí los diputados contra él responde y a casi a todos le daba, pero igual, yo creo que el folclore político en que vivimos ahorita todavía no nos deja ver de la realidad que vive el país. ¿Por qué? Porque los diputados, la mayoría, no tienen ese esquema de como yo soy funcionario y me debo al pueblo y quiero que el pueblo sepa, pero no, aquí la mayoría me debo al partido, el partido me ordena esto y hay que cerrar esto, o hay que cambiar esto y hay que hacerlo lo contrario. Para terminar mi pregunta, o sea, yo creo que si eso sucede, ¿no cree usted que será una excelente oportunidad del ministro de Hacienda para terminar de transparentar bien la utilización de los fondos que se les han aprobado y los movimientos que se han hecho? Porque, vaya, esta es hora que hay un montón de información, vaya, del Hospital El Salvador, por ejemplo, del Hospital El Salvador. Uh-huh. Dijeron que había un ahorro. Exacto, pero no está terminado. Pero el hospital no está terminado. Uh-huh. Por ejemplo. Hay un convenio entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud, por ejemplo, también dentro del Hospital de Salvador, pero el Ministerio de Salud no tiene cómo pagarle al Seguro Social, $25 millones. O sea, hay de los cuales el ISS ha dicho que no los ha utilizado todos los 25. Sí, exacto. Uh-huh. Es que hay un montón de cosas que, vaya. No, ajá, hay que aclarar. Que esos son cuestiones de coordinación y son cuestiones de trabajo de cada institución. ¿Quiénes van a llegar a decir, mire, ustedes mal utilizaron estos recursos? Es la Corte, no es la Asamblea Legislativa. Esas facultades no lo tiene la Asamblea Legislativa. Vale. Entonces, las comisiones especiales, uh-huh, yo le puedo asegurar, después de las elecciones se terminan las comisiones especiales, ya no va a tener chiste de serlo, pues. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos eran las elecciones. El objetivo era quedar mal al gobierno y bajarle la popularidad al presidente. Y no lo pueden hacer, por más que ellos quieren interpelar a los ministros. Bueno, ¿cuántos casos han perdido aquí? Por ejemplo, el caso del desafuero de el comisionado Arriaza Chica, y después un juzgado lo declaró inocente. Entonces, y que la asamblea que ya tenía, porque habían hecho un proceso viciado. Entonces, lo mismo pueden hacer con otros funcionarios. Y eso, y como dice el ministro de Hacienda, está dispuesto a venir. Nosotros vamos a acompañar cualquier interpelación, siempre y cuando sea con lo correcto y con lo que se dé en lo justo. ¿Saben por qué ellos están? Yo les aseguro, el FMLN o Arena en el pasado, como ellos no tenían la correlación de fuerza, ningún ministro interpelaron. Y cometieron uno con pandillas, otro con cuestiones financieras. Lo hicieron mal. Otro con el mismo, el de obras públicas, el que hizo las, ¿cómo se llama? El Citran. Entonces, ¿por qué no lo interpelaron? Eran $45 millones. ¿Por qué no lo interpelaron? Porque habían otros ingredientes que no le permitían. Entonces, hoy es una forma de querer vengarse del gobierno porque, pues, algunas cosas el gobierno no ha cedido a la presión de los partidos políticos, pero igual nosotros creemos que es importante un debate legislativo, una interpelación que reúna los requisitos y con las condiciones necesarias para poder para que el pueblo tenga la oportunidad de verificar que tan transparente es un ministro y que los diputados también somos transparentes a la hora de hacer preguntas que no nos interese a nosotros la satisfacción, sino que le interese al pueblo que tiene alguna duda. Okay. Pero eso no se hace. La verdad que no se hace. Aquí se montan show político para decir, mire, linchamos al ministro X, mire, ya ve que nosotros le hicimos pedazos. Ese es el objetivo. Pero el ministro de Hacienda, ¿cómo era, diputado? Todas la triblea. O sea. Es un ministro que en el calor salvadoreño le gusta darse riata con los diputados. A ver, diputado, aquí hay cuestionamientos también de la audiencia que nos está escuchando, haciendo una... Démosle, pero también saque lo bueno que... Sí. Aquí está su barra también, sí, pero espérame. A ver, ¿qué le cuesta al Ejecutivo dar cuentas claras? ¿No lo vería mejor eso la población? Dice aquí el amigo con terminación 3822.
Y a esto le agrego el tema del pago del FODES, o sea, porque usted dice cuentas claras, ok, el ministro de Hacienda trata de dar las cuentas claras, lo que pasa es que en las comisiones las preguntas son políticas, no son técnicas. Vale, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, el ministro de Hacienda no responde al pago de los fondos FODES? Cuando es que da la impresión de, o sea, se lo voy a decir, Guadalupe, da la impresión que quieren no pagar el FODES para afectar el trabajo de los alcaldes, incluso los de Gana, los de su partido, que ya se han manifestado, para afectar y hacerlos ver quedar mal ante la población, cuando sí hay dinero para pagar el FODES. Ajá, no, y cuando por ley les corresponde. Y mientras tantos... No es que no quiero, se lo tiene que hacer por ley. Ajá, porque usted mismo ha dicho, la ley obliga, por ejemplo, a ponerse de acuerdo a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo y decretar una ley de presupuesto general de la Nación. Igualmente la ley obliga al Ejecutivo a dar el 10% de los ingresos al FODES para el trabajo de las alcaldías. Lo que se dice también es que no se lo dan porque eso lo utilizan para la propaganda política. O sea, no solo la oposición está haciendo política, vaya. No es cierto eso. Mire, le voy a poner un ejemplo como le pasa al gobierno en cuestiones hacendarias. El gobierno prioriza. Usted tiene un crédito, usted gana $1,000, pero tiene que pagar $500, pero usted está sobregirado. ¿Qué hace usted? Dejar de darle comida a los hijos y pagar la deuda. Usted tiene que ver cómo prioriza mantener sus hijos, las cuestiones de la casa, y después va viendo cómo va cubriendo la deuda. Entonces el Ejecutivo lo que ha hecho ahorita, a raíz de la pandemia que se tiene, el gobierno está utilizando recursos para la pandemia, para el COVID-19, para los hospitales, con ingresos corrientes, porque los préstamos que dieron casi no fueron exclusivamente para la pandemia, sino para, de los 600 millones que se han aprobado, dígame usted, ¿dónde están utilizados? Casi el 30% fueron para la alcaldía. 116 más 75, estamos hablando de $180 millones. Luego, el gobierno les dio $300 allá por abril. Ese dinero, ¿de dónde lo sacó? No estaba presupuestado, había que tomarlo, y gastó cerca de 350 millones. Entonces el gobierno ha llevado saldo rojo, ha priorizado. Entonces, el ministro de Hacienda, lo que en su función que tiene como ministro y la que dirige la cartera de Hacienda, es priorizar. Ahora, cuando el ministro les dijo a los diputados, yo tengo cerca de 700 millones que no me han ingresado, ¿verdad?, de las cuentas de ingresos corrientes, de eso tengo que pagar el FODES, y tiene que pagar el FODES. Entonces, como no le han caído, dijo, movamos préstamo, hay 250 millones, de eso tomémoslos para pagar y saldar el FODES, y luego yo resuelvo, pero apruébeme ese dinero y yo se los traslado a la alcaldía, vía préstamo. ¿Qué dijeron los diputados? No, es ingreso corriente. Pues como no tengo ingreso suficiente, bueno, al 31 de diciembre, el ministro dijo que tenía un déficit de casi $700 millones que no ingresaron. Y no ingresaron. ¿Y cuántos son del FODES? Anda alrededor de 280 millones, que son de los 7 meses al 30 de diciembre. Entonces, cuando el gobierno lo que quería era, paguémosle el FODES con préstamo y después resolvemos, porque ingresos corrientes son muy pocos lo que tengo, para poder, solo va pagando salarios y lo que es para la pandemia. Entonces el gobierno está utilizando los recursos de ingresos propios para el Hospital El Salvador, para los hospitales que tienen personas con COVID. Entonces la pandemia no ha terminado, la pandemia ha seguido desde marzo a la fecha. ¿Se le apoyó al gobierno? Sí, en alguna forma, anda alrededor de 350, casi los 400 millones, pero ¿cuánto dio el gobierno en $300 allá por marzo, abril, no me recuerdo? Casi gastó 300 millones y eso no estaba presupuestado. Entonces lo tomó de lo que le han cedido. De ahí no ha tenido más ingresos para la pandemia. Eso sí tenemos que tener claro, y eso es lo que tal vez no asimilan, o sí lo asimilan los diputados de oposición, pero no les conviene decir. Entonces,
Si aquí dicen, le aprobamos 2.000 millones, autorizaron, pero nunca le llegó al gobierno. La mitad lo que han utilizado es para el presupuesto, que es para el 2021, pero nunca ingresaron a las arcas del Estado. Nunca ingresaron a las arcas. Sin embargo, el gobierno siguió metiéndole para defender a la población a través de la pandemia con ingresos. Y eso es lo que ha tenido el recurso financiero que le ha faltado para pagarles a la alcaldía. Yo estoy completamente de acuerdo que los alcaldes necesitan recursos. Yo soy uno de los que debo estar, porque he sido alcalde. Usted ha sido alcalde, exacto. Pero también no le podemos exigir al gobierno cuando esta asamblea le ha retenido varios préstamos. Y que esos préstamos hubieran servido para... Uy. Guadalupe. Es el internet que nos está fallando ahí. A ver, dice, bueno, aquí hay varios comentarios. ¿Quiénes crean los señores de Gana? Y siempre han sido, que se han vendido, es el mejor postor desde que iniciaron. Y aquí hay otras. ¿Regresó el diputado Vázquez? Híjole. Cuando ese dinero ya no existía, porque el gobierno ya lo había trasladado. Guadalupe, ¿nos escucha? A Bandesal. Guadalupe, Hola. ¿Nos escucha, Guadalupe? Sí, vaya. Sí, los escucho. Le iba a hacer un comentario. Circuló un video donde el ministro Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, le estaba hablando a unos candidatos de Nuevas Ideas. Y yo no sé si en serio, Pleca, en broma, les dijo, no, el FODES yo lo voy a pagar, pero hasta después de las elecciones. Como quien dice, pues ahí sí, después de que obtengamos los resultados electorales que queremos. ¿Qué opina de...? Usted tuvo que haber visto ese video, Guadalupe. No lo he visto, pero si lo hizo, creo que es incorrecto, ¿verdad? No puede ser un ministro en ese tema. Pero como aquí cualquier cosa se inventan, ¿verdad? Podría ser cierto, podría ser mentira. Pero eso es un video con declaraciones de él. Pero no le he visto. Lo que yo le digo es que no le he visto, ¿verdad? Si yo lo hubiera visto, he dicho, sí, con certeza, mire, es cierto, eso es incorrecto. Pero yo sí estoy claro que eso, el gobierno, si tiene los recursos, tiene que darlo. Pero el señor ministro de Hacienda tendrá que justificar en el momento oportuno porque no lo hizo. ¿Usted cree que el ministro va a estar arriesgando de que lo vayan a meter preso, por decir así, en el futuro, porque no hizo un tema que cometió un error? No lo va a hacer. Claro, pero si no tiene recursos, tiene que priorizar, tiene que buscar una forma de hacerlo. Y el gobierno, y a través del ministro, ha querido darle los recursos de FODES, pero vía préstamo, y eso es lo que la Asamblea no se lo quiso aprobar, y cuando lo aprobaron ellos ya era tarde, porque eso utilizaron en uno de los decretos que la sala declaró inconstitucional, el gobierno lo vetó, aquí superaron el veto y la sala declaró inconstitucional de 26 de noviembre. Allí ellos reaccionaron, pero ya era tarde, pues. Entonces yo creo que aquí hay que ser realista. Yo no digo que el gobierno no está cometiendo errores, podrá estar cometiendo errores, pero la mayoría de la población ve con buenos ojos de que hay muchas cosas que se han hecho, que no han estado por parte de muchos alcaldes o de varios alcaldes. Yo le aseguro, nuestros alcaldes, no creo que el gobierno quiera afectar a nuestros alcaldes de la golondrina, no los quiere afectar, pero los ingresos no lo tienen y al final, como lo digo y vuelvo a repetir, será el ministro el que tendrá que justificar técnicamente, financieramente, de que no ha tenido los recursos para poder dárselo. A ver, aquí pregunta @Adán_3840, dice, ¿cómo pueden los diputados manejar cifras de una auditoría? Ejemplos, ¿qué opina que los gastos de la pandemia del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura tengan reservas? ¿Acaso eso no es también falta de transparencia? ¿Y cuánto ingreso tuvieron de deuda de corto plazo el gobierno? Preguntan. Bueno, el gobierno tuvo deuda que anda por los 2.000, más de 2.500 a 3.000 millones, pero el gobierno tiene una forma de que tenía deuda del año anteriores y pagó con esa deuda. Se adquiere deuda para pagar deudas. El gobierno tenía deuda pública de más de $1.000 millones y lo pagó. ¿Por qué? Para que el país no cayera en default, para que las calificadoras de riesgo vieran que El Salvador es buena paga. Sin embargo, tenemos problemas internos, que eso es lo que pues estamos afectando, que se afecta, perdón, a los alcaldes. Pero lo que sí nosotros creemos que muchos hablan, mire, el gobierno adquirió 1.500 millones de deudas, pero pagó
deuda a corto plazo con el famoso rollout que le dicen que es que los letes y los para setes, pagar otra deuda es que esos son, ¿verdad? De los letes y los setes que pueden utilizarlo, que es ¿cómo se llama? La tarjeta de crédito y paga. Así es. Recibe una deuda para pagar otra deuda, ¿verdad? Entonces el gobierno se queda sin recursos porque está pagando una deuda con la otra deuda. Ok, aquí preguntan, por un lado, el gobierno no termina de justificar el manejo de los fondos del Estado, por el otro, no dan el FODES a las alcaldías actuales. Y los futuros diputados del partido gobernante, entendería entre Gana y Nuevas Ideas, están proponiendo aumento del FODES cuando prácticamente ya estén instalados los nuevos consejos municipales. ¿Hay propuestas de aumento de FODES, diputado? Al menos en Gana no tenemos esa propuesta. La propuesta de nosotros lo hicimos allá en el 2018 del 8 al 10% ordenado de acuerdo a las finanzas del Estado. O sea, no sé qué otro partido anda proponiendo eso, pero tienen el 10%. Entonces, ¿cómo vamos a decir que si el gobierno no tiene capacidad para pagar el 10%, cómo se le va a aumentar? Entonces es ilógico. Pero cualquiera diputado o candidato que quiera tener presencia mediática, pues dice cualquier cosa que no sea realidad. ¿Ustedes como Gana no están proponiendo subir el FODES? Nosotros no, por el momento no, porque estamos en una crisis. Sería mentirle a los alcaldes, a la población, aumentar FODES cuando realmente el gobierno no tiene la capacidad financiera para sustentar ese aumento. O sea, sí se puede hacerlo, pero de una forma irresponsable, quebrando las finanzas del gobierno central o poniéndole impuesto al pueblo para tener más recursos los alcaldes, que creo que es inconveniente y al menos Gana no apoyaría esas iniciativas, porque no se le puede aumentar impuestos a los salvadoreños para que cubra otras necesidades. ¿Gana apoyaría un incremento gradual o específico para en el tema del IVA después de las elecciones? Tampoco, nosotros no estamos en esa línea. El gobierno ha sido muy responsable y nosotros vamos a ser serios en eso. Aumento del IVA nosotros no vamos a aprobar. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo salvadoreño ha estado pagando muchas cosas de impuestos y lo poco que ha hecho en los gobiernos anteriores han sido muy bajos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Tener herramientas para poder perseguir el delito de la evasión y la ilusión. Esos son temas muy importantes para el país y que los diputados tenemos que darle las herramientas fuertes, no andar diciendo, mire, que hay una persecución a los empresarios, porque si es que el que no ha pagado impuestos tiene que pagarlo, si en otros países es un delito mucho más fuerte que aquí en El Salvador. Entonces, todos los salvadoreños pagamos impuestos, pero quienes trasladan ese impuesto muchas veces se quedan con esa, por llama evasión o por lo menos la ilusión de no querer pagar y ¿cómo se llama? Evadir el pago de impuestos. Pregúntenle a Lupito, dice, vaya Lupito, que qué opina de que la Sala Constitucional frenó vía una demanda que puso la abogada Berta María de León, la sentencia. Sí, la inscripción de Walter Araujo, bueno, no es de su partido, pero es uno de los temas que ha acaparado la atención en las últimas horas. Mire, yo creo que pues hay que respetar la sentencia de la sala, aunque no lo compartamos, porque aquí hay varios diputados también que han sido demandados en la sala de lo constitucional y no ha dado todavía respuesta, o todos en la cama o todos en el suelo, y yo creo que la sala, algunos de los magistrados deben estar escuchando, el pueblo también está viendo eso. Yo no estoy defendiendo a Walter, la verdad que él tenía un derecho de poder participar, pero pues esos derechos no, a través de una sentencia de la sala ya no va a poder. Creo que también nosotros los políticos tenemos que ser maduros, tener que evitar confrontar públicamente e insultar a nuestro contrincante. Tenemos que respetar la dignidad de las mujeres, la dignidad de los salvadoreños y por lo tanto pues ahí están los resultados, ¿verdad? Yo considero una buena persona a Walter Araujo, un político experimentado, pero pues está en estas condiciones y la verdad pues que el pueblo salvadoreño va a juzgar quienes cometen acciones políticas en contra de algunas personas. Pero sí, no, yo creo que la sala, en aras de la transparencia, en aras de la imparcialidad, pues también tiene que resolver los otros casos. Ojalá la sala no se haga lo del ojo pacho para los otros casos, porque entonces sí estaremos en complicaciones morales
de los magistrados, pues de no querer, sí, para un lado sí, pero para el otro no, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras demandas hay, diputado? Hay una demanda contra Margarita Escobar, ¿verdad? No me recuerdo de otros diputados, y hasta ahorita la sala no ha hecho, no se ha pronunciado. No se ha pronunciado, ajá. Así es. Pero ya hay una demanda presentada, entonces. Sí, tengo las informaciones ahí de que hay unas demandas por algunos temas, ¿verdad? Pero no quisiera, porque aquí si uno habla en contra de una mujer, dicen, bueno, me está violando mis derechos, pero la realidad ahí están y no podemos ocultar las cosas en el pasado. Ok, quiero leer rápidamente porque son las 9:06, no sé cómo estamos con el tiempo. Oye, hay plenaria. Hay plenaria ahora. Hay plenaria. Ajá. Sí, correcto. Ajá. ¿Qué temas se van a tratar? Bueno, algunos temas de una ley para el adulto mayor, que dan como más de 100 artículos, y también hay otros temas de la Comisión de Hacienda, viendo unos temas del cambio de nombre de las ONG y la asignación de fondos hacia los ministerios, ¿verdad? Entre otras. Ok, voy a leer rápidamente comentarios que llegaron también a través de la transmisión de Facebook Live. Giovanni López, grande Lupito, un gran diputado, una persona capaz, bendiciones. Ese es Lupito, el mero mero, siempre apoyando a la población, dice José Gómez. Rigoberto Cruz dice una pregunta, yo tengo un poquito más de 207 de pensión, ¿me llega el aumento a $304? A $304, así lo ha establecido el gobierno. Ajá, para los que tienen la pensión de 207. Y es correcto, el aumento que va allí, ¿verdad? Okay. Y lo está tomando con ingresos corrientes por el momento el gobierno. Del presupuesto general, ¿verdad? Okay. El presupuesto general aprobado. Ok, nuevas ideas y gana, votar masivamente, dice Stevens Merino. Deles en la madre, Lupito, dice Brenda Girón. Herbert Aguilar. Bien, Guadalupe, aunque lo quieran casar. Los areneros. Un saludo desde Houston, Lupito, dice Brenda Girón. Los diputados corporativos no entienden, ni aunque se les explique con dibujitos, todo es un show político, dice aquí Stevens Merino. ¿A cuántos alcaldes han llamado para que rindan información del FODES? A los alcaldes los audita la Corte de Cuentas, ¿verdad? El uso de los fondos FODES. Igual al gobierno. Igual que el gobierno, ok. Los corruptos, delincuentes, criminales, no tienen ninguna, se refiere a diputados, vea, no tienen ninguna dignidad, dice Alberto Quinteros. Para esas audiencias a los ministros, ellos son los principales corruptos. Herbert Aguilar, los entrevistadores nunca le darán la razón a Guadalupe. Ellos solo harán preguntas y conjeturas para atacarlo. ¿Se ha sentido atacado, Guadalupe? Qué malo estos presentadores. No, la verdad que bueno, mire, yo siento que ese espacio que me dan, y yo me gusta, pues, creo que he ido a sus... Y yo me gusta ser realista y las preguntas deben ser contundentes como las respuestas, ¿verdad? Pues sí, y yo no tengo... Claro, en un momento que pues se siente como que ustedes me están atacando, pero no es para mí eso, ¿verdad? No, para nada. Que dice que hasta le cortamos la señal, ¿no? Si el internet que falló es el de Lupito, no es el de acá. Es que aquí en la asamblea tenemos problemas de internet y ahí sí pues quiero decirle al pueblo de que tenemos fallas bastante fuertes, ¿verdad? Sí, es más, yo no tengo teléfono fijo porque no tiene conexión, ¿verdad? Es problema de administración, ¿verdad? Es que hay que decir que esta entrevista es vía Zoom. Sí. El diputado Guadalupe Vázquez se encuentra en su oficina en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y el internet, ya como él lo ha mencionado, el que le ha fallado es el de la Asamblea. Y aquí, pues, aquí nos dicen de todo a nosotros, Tony. Que somos a saber qué, que no sé qué. Bueno, ok. No, está bien. Yo sí, sinceramente, ante la población, digo, ustedes son buenos profesionales en la comunicación, buenos periodistas, indiscutibles, y yo admiro su trabajo en comparación a otros medios, ¿verdad? Muchas gracias, Lupito. No lee los comentarios, dice, solo en contra del diputado de Gana están, dice Carlos Rivera. No sé, aquí estamos leyendo de todo, pero obviamente los insultos tampoco, ¿verdad? Un saludo desde Houston, dice Lupito, se le aprecia mucho. Brenda Girón, ya lo habéis leído. Brenda ha comentado, sí, en varias oportunidades. Sí. Tienen que ser más neutrales, dice Juan Hernández, nosotros. Porque lo que pasa es que tenemos que hacer las preguntas que se hace todo el mundo, diputado Vázquez. Y usted está aquí para aclarar las situaciones. Sí tenemos que, yo creo, es correcto, y ese es mi objetivo, y como funcionario público yo no tengo nada que ocultar, y si en algunas cosas me puedo equivocar es porque no tengo la información en su momento, pero trato de recopilar la información y dar todo lo que en realidad es eso. Yo me considero un diputado que tengo
poca experiencia, pero que también tengo que darle la información real a la población, no inventarme ningún informe ni inventarme ninguna cifra presupuestaria, porque eso sería un error, ¿verdad?, de un funcionario público. Guadalupe, finalmente, y para cerrar, aproveche el espacio, porque usted está buscando, entiendo, también la reelección, ¿verdad?, por una diputación por el departamento de Morazán, por el partido Gana. ¿Por qué debería votarlo a usted en la población de Morazán? Bueno, yo soy el diputado por el departamento de Morazán y creo que es oportuno, estoy apoyando mucho los proyectos sociales del gobierno y sobre todo porque no es porque directamente sea de la población, del gobierno, sino porque benefician a la población. Hay proyectos en Morazán que todavía faltan, como la universidad, que ya está presupuestada. Ahí falta todavía que se recarpetee la calle del 18 al municipio de Perquín. Es una lucha que tenemos desde hace 10 años, pero que los ministros de Obras Públicas del FMLN nunca le dieron importancia a Morazán. Hoy este ministro sí están haciendo la carpeta y esperamos que nos resuelva. Lo mismo muchas obras de infraestructura para las municipalidades. Nosotros esperamos que a la brevedad posible haya los recursos necesarios para que los alcaldes puedan tener y cumplirle a la población. Así es que para mí va a ser nuevamente un reto para que ganemos las elecciones en el 28. Yo estoy consciente. He andado en varios cantones, caseríos y pueblos de Morazán y hay un respaldo fuerte hacia mi candidatura y sobre todo para nuestros 26 candidatos alcaldes que hoy inician las campañas para pedir el voto para el 28 de febrero. Yo creo que es importante que San Francisco Gotera tenga un buen alcalde, Chilanga un buen alcalde con Pedro Vázquez Martínez, Henry Girón de San Francisco Gotera, es primo. Con el ingeniero Orlando Hernández en Jocoro, tenemos al empresario Juan Rodríguez en Divisadero, tenemos al empresario Raúl Ortiz de Corinto, igual que el arquitecto Richard Ortiz de Cacaopera. Llevamos buenos profesionales como mujeres, la licenciada Brenda Portillo de Yamaval, el empresario Andino Romero de Guatajiagua. Yo creo que como me dieron el espacio, estoy saludando a nuestros alcaldes. ¿Verdad? Son 26 candidatos, todos preparados con la capacidad suficiente para poder enfrentar esta campaña y ganar la batalla el 28 de febrero. Ok, gracias, diputado. Gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Y los demás candidatos que me quedaron, pues un saludo a todos ustedes. Los 26 candidatos son buenos líderes y a la población de Morazán que los escucha mucho a esta radio. Así es que son bien escuchados allá en Morazán y en todo el oriente. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Diana y Tony, fue un placer estar con ustedes y con el pueblo salvadoreño compartiendo la experiencia como diputados de la Asamblea Legislativa. Un abrazo, Lupito. Gracias. Muchas gracias. Gracias.